En esta mañana he titulado esta exposición Sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Entramos a la Semana Santa. Los niños, por favor, los niños van a salir en esta hora. Creo que estamos hablando de los niños de segundo a quinto grado. Van a estar saliendo con Isaí, por favor. Aquí viene el maestro. Pueden ir al lado derecho los niños de segundo a quinto grado. Y los de pre-kinder y primero se quedan en el templo. ¿No era al revés? Bueno, se quedan entonces los niños pequeños. Muy bien, amados. Me gustaría empezar esta exposición mencionando que a lo largo de la historia han existido hombres que han sido considerados como libertadores de causas sociales, políticas y económicas. La historia nos enseña que revoluciones incluso se han levantado que al final terminan siendo un fraude con el pasar de los años. Y es que los pueblos realmente siempre han buscado la manera de ser libres de las distintas opresiones y de los distintos gobiernos que existen en este mundo. Y la nación de Israel no ha sido la excepción, ya que en los tiempos del Señor Jesucristo, Israel sufría de una severa opresión a causa del otrora imperio romano. La historia nos enseña que el pueblo judío había estado sometido bajo la mano de 4 imperios sumamente poderosos que dominaron el mundo conocido, y el profeta Daniel en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 11 de su libro nos habla de 4 profecías y de 4 reinos que iban a llegar para dominar a la nación de Israel. El primero de estos imperios fue el imperio babilónico, quien mantuvo por 70 años cautivo a la nación de Israel. Luego de 2 invasiones en el año 605 a.C. y en el 586, Babilonia toma a la nación de Israel, o al remanente que había quedado, lo que se conocía como el Reino del Sur, y los llevan a Babilonia para ser cautivos por 70 años. Entre ellos habían personajes importantes como el profeta Daniel y sus 3 amigos que estuvieron en este exilio, en este cautiverio. El templo de Jerusalén fue destruido, la nación fue dejada en ruina, en fin, Babilonia tomó el control. Con el tiempo llegó otro imperio, el imperio medo-persa, y aunque Israel vivió ciertas etapas de paz, también los medos sometieron a la nación de Israel. Con el tiempo llegaron los griegos, dirigidos por Alejandro el Grande, y este también conquistó el mundo conocido, y a la muerte de este su imperio se dividió en 4 grandes imperios que finalmente con el pasar de los años también fueron conquistados por un nuevo imperio que aparecía en escena, el imperio romano, quien en el año 63 más o menos antes de Cristo, liderado por el general Pompeyo, se tomó la ciudad de Jerusalén, llegaron al templo, destruyeron todo lo que había, y de ahí en adelante empieza una nueva historia de opresión, de sometimiento a esta nación que conocemos como Israel. Y hay algunos tal vez de nosotros que venimos de países latinoamericanos, algunos tienen más de 60 años, otros 20, 30, 40 años viviendo bajo el yugo de ciertas opresiones que hoy en día existen. Bueno, Israel es un ejemplo de lucha y de perseverancia, que a pesar de todo lo que ha sufrido, Israel todavía sigue en pie, y la razón del por qué sigue en pie
es porque realmente, a mi juicio, es el pueblo que Dios escogió para mostrar su gloria al final de los tiempos. Y es en este contexto en el que aparece en escena el hijo de un carpintero llamado Jesús de Nazaret, a quien la Biblia lo describe como el Emmanuel, como el Dios con nosotros, como el ser que venía a salvar a la nación de Israel, pero no como Israel estaba esperando. Antes de la llegada de Jesús, la nación había pasado más de 400 años en donde Dios no había hablado ni de manera escrita ni de manera verbal. Hubo un silencio prolongado hasta que aparece en escena posiblemente el más grande de los profetas, como es Juan el Bautista, quien anuncia que ha llegado el momento de que la nación que anduvo en tiniebla ahora vea gran luz, porque el que quita el pecado del mundo ahora ha entrado a la tierra para que todo aquel que ponga su mirada en él sea salvo. Y Jesús entró al mundo con la intención de salvar al hombre de su maldad y de su pecado. Así que es en este contexto que Jesús entra a la nación de Israel. Israel había tenido momentos de gloria en la época de las conquistas de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué y luego de algunos jueces, y después tuvo una época maravillosa en la época del gran rey David, pero todo esto ya era cosa del pasado. Salomón, David ya habían pasado la historia, y la nación de Israel estaba anhelando un líder capaz de enfrentarse al imperio romano y que además pudiera restablecer a la nación con un reino. Dios había prometido en su palabra que iba a restablecer no solo a la nación, sino a toda la humanidad que estaba destituida de la gloria de Dios. Dios había prometido un redentor, un Mesías. Sin embargo, y todo esto es a manera de introducción, sin embargo, la ceguera religiosa les impidió poder identificar al Salvador del mundo, y en lugar de reconocerlo, lo sentenciaron a una muerte en una cruz con una serie de torturas terribles. El pueblo no pudo identificar a su Mesías, y ese mismo patrón se sigue repitiendo a lo largo de la historia, y por más de 2000 años los hombres no quieren reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aunque los hombres no lo reconozcan, Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso. En este domingo yo quiero compartir con ustedes uno de los eventos más contradictorios en la historia bíblica y en la historia de la humanidad. Y me refiero a lo que la Biblia menciona, y algunas ediciones en la Biblia lo llaman la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué digo que es contradictoria, paradójica? Porque Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, y el pueblo, y ahora lo vamos a ver, el pueblo empieza a aclamar a Jesús, a reconocerlo como el Señor, y el pueblo empieza a decirle: sálvanos, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos. Unos días antes el pueblo gritaba esto, y unos días después estos mismos seguidores, estos pseudos amigos, también gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esto nos deja una gran lección, porque a veces es importante reconocer quiénes son tus verdaderos amigos. Cuando todo va bien, vas a tener amistades por doquier, todos van a estar ahí contigo, pero cuando llega el momento de la desgracia, los amigos se van, los amigos huyen, se quedan los que están siempre contigo, que son verdaderamente tus amigos. A pesar de que los amigos te abandonen, hay uno que nunca abandona. Ese es el Espíritu de Dios, que va a estar contigo en los momentos difíciles. Y esto es lo que le ocurrió a Jesús. Jesús entra y el pueblo empieza a tener una algarabía porque Él está entrando a la ciudad, y el pueblo lo quiere hacer rey.
pero en la mentalidad del pueblo había una distorsión porque no era su reino de este mundo, sino que es un reino distinto. Y mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 12, verso del 12 al 16. El texto empieza de esta manera: el siguiente día, observe, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué hicieron? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Wow! Con tal declaración, pareciera que ellos ya estaban asumiendo que Jesús verdaderamente era el Rey. Y la Biblia dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Es más, ni los propios discípulos entendieron lo que estaba aconteciendo hasta que Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Bueno, dicho todo esto, por favor colóquese de pie y vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor, y oremos. Bendito Señor, yo te suplico que en esta hora tu nombre sea glorificado. Permite que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido diseñada en esta mañana. Glorifica tu nombre, perdona nuestros pecados, Señor, y usa mi voz, mi corazón alineado con el tuyo, Señor, y reprende al diablo y a los demonios que quieran causar cualquier distorsión al exponer tu palabra. Que ahora la mente, Señor, y el corazón y la voluntad, tanto de mis hermanos como míos, Señor, estén alineados contigo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden tomar su lugar. La famosa entrada de Jesús a Jerusalén es el único evento en la narrativa bíblica en la que Jesús se presenta abiertamente como Rey. Y me gustaría que examinemos algunas cosas importantes del capítulo 12, sobre todo en el verso 12. El verso 12 empieza con esta expresión: el siguiente día. El siguiente día. Y luego el texto dice: grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Pero ¿qué es esto del siguiente día? Bueno, si uno examina todo el capítulo 12 del Evangelio de Juan y observa Mateo 26 y observa Marcos 14 y observa Lucas 19, vamos a encontrar que cada uno de los evangelios narra la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, Juan se ocupa por dejar en claro que esto del siguiente día tiene que ver con la unción de Jesús. Jesús fue ungido con aceite, con perfume por María, quien derramó perfume sobre los pies de Jesús. Y es interesante que el apóstol Juan cambia la escena de una cena tranquila en Betania a un ruidoso desfile en la ciudad de Jerusalén. Y como dije, los 4 evangelios toman nota de este episodio. Ahora,
esta es la única ocasión en la que hay una demostración pública de Jesús como rey y que Él permitió que aconteciera mientras Él estuvo en esta tierra. Y el propósito por el cual seguramente el Señor Jesús quería esto era para cumplir lo que ya más de 400 y tantos años antes se había hablado acerca de Él. El profeta Zacarías, posiblemente unos 460, 500 años antes en la historia, Zacarías escribe lo siguiente y dice: alégrate mucho, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. ¿Cómo? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La Biblia, a través del profeta Zacarías, exhorta a la nación de Israel a que reciba a este rey con mucha alegría, no con miedo, sino con mucho júbilo. Zacarías dice: tu rey vendrá a ti. Y esto se refiere seguramente al tan esperado soberano y Mesías, al Hijo de David, al Hijo de Dios, que previamente había sido anunciado siglos antes de que Zacarías también dijera esto. Zacarías dice: tu rey viene. Zacarías reconoce que no hay otro rey, que hay un solo rey, y la evidencia de que este rey se manifestará es que vendrá cabalgando sobre un asno. Y después voy a hablar de esto, del por qué este rey aparece sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Zacarías dice: vendrá a ti tu rey. Pero después usa otro término y dice que este rey es justo, y Zacarías describe el carácter de este rey, que es un rey santo, puro, admirable, lleno de toda la gracia. No hay nadie que se le compare a él. Y Zacarías dice: es este rey justo el que llegará, pero también lo describe como Salvador, denotando que este rey que va a llegar será un libertador que va a proveer redención a todos aquellos que decidan seguir a este rey, de acuerdo a lo que dice Isaías 62:11. Así que Zacarías describe a este rey como un rey humilde, es decir, un rey pacífico, cabalgando sobre su asno, y esta profecía se cumplió literalmente cuando Jesús se presentó a Israel entrando en la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, la entrada de Jesús fue de una gran algarabía y al mismo tiempo de hostilidad por parte de las autoridades religiosas. Y quiero detenerme aquí un momento y hacer una analogía. Cuando más bendición estás recibiendo, cuando las cosas empiezan a ir mejor que como estaban antes, inmediatamente vas a recibir ataques, inmediatamente va a venir hostilidad sobre ti. No te confíes de que todo te esté yendo bien y que no te llegará la hostilidad o la prueba. Había algarabía cuando Jesús apareció, pero al mismo tiempo había tensión, había hostilidad. Y es que hay personas que a veces no quieren ver la bendición que Dios está teniendo contigo, se molestan, se enojan y se vuelven contra ti. Jesús estaba entrando a la ciudad en medio de una gran algarabía. Ese día en Jerusalén habían visitantes que habían venido de Judea para celebrar la Pascua. Habían tres grupos de personas: los que habían venido de todas las regiones para celebrar la Pascua. Esta semana que nosotros estamos celebrando es la semana de la Pascua, no de los huevitos esos que en las tradiciones de alguna iglesia los encierran. Eso no tiene ninguna conexión con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su sangre es demasiado preciosa para hacerla
de esta manera. Había gente local también que estaban ahí cuando Jesús entró. Gente que lo había visto hacer una serie de milagros y gente que había visto hacer un milagro maravilloso como la resurrección de Lázaro. Ahí está en Juan 12:17, en el mismo capítulo. Y adivine quién, también estaban los religiosos. Siempre hay religiosos, siempre hay legalistas, preocupados cómo va a funcionar esto, cómo va a ser aquí y allá. Gente que no vive en paz ni deja vivir en paz. Viva en su libertad en el cristianismo. Deje de andar viendo la paja ajena cuando tiene una gran viga delante de usted. ¿Amén o no amén? Y estaban ahí muy preocupados. Juan 12:19 dice esto. Estaban muy preocupados por lo que Jesús podría hacer durante la fiesta. Wow. Sin embargo, habían otras personas que tenían una gran expectación y se preguntaban, ¿llegará Jesús ahí? Y cuando llegue, ¿qué hará? Aquí cuando yo leo este pasaje, pienso que hubo toda una intención de Jesús tratando de que las personas lo vieran como lo que Él es. No como lo que Él era, sino como lo que Él es. Fue y seguirá siendo el Rey, pero no es cualquier rey. El libro de Apocalipsis le da el título más alto que puede tener un rey. La Biblia lo llama Rey de Reyes. No es un reycito, es el Rey de Reyes. Y además de esto, no solamente es el Rey de Reyes, es el Señor de los señores. No hay otro Señor, no hay otro Rey. Él es el único Rey y el único Señor. Así que este evento que está aconteciendo en la ciudad de Jerusalén ocurre un domingo antes de la resurrección de Cristo. Un domingo, digamos un día como hoy, Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y las personas lo reciben con una serie de palmas. Habían venido a recibir a Jesús, pero habían venido a una fiesta. Y a la fiesta que habían llegado es la fiesta del Pesá o de la Pascua, que se narra en el libro de Éxodo capítulo 12. Y esta era una fiesta que se hacía para recordar que Dios había liberado al pueblo hebreo de los egipcios. Y básicamente era un recordatorio de la redención de Dios y la liberación de Israel de la esclavitud y la miseria en la que se encontraba. Pero ahora había una nueva Pascua. Ahora ya no era Moisés auxiliado de un básculo o de un bastón. Ahora era el mismo Dios que había aparecido en escena para ejecutar la redención y la liberación no solamente de Israel, sino de la humanidad entera, para que todo aquel que en Él cree tenga vida y tenga vida eterna. Este evento, esta fiesta de la Pascua, recordaba la revelación de Dios en el monte Sinaí y también el retorno hacia la tierra prometida. El libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 3 al 6, dice que en esta fiesta se ofrecía un cordero sin mancha y que la sangre que se rociaba se usaba para proteger a los hijos de los hebreos, y la sangre era la señal de protección. Mire lo que dice la paráfrasis de la traducción del lenguaje actual. Éxodo 12, 3 al 6 dice: digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben ser machos de tan solo 1 año de edad y sin ningún defecto.
Pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe comer lo acostumbrado. Si alguna familia es muy pequeña como para comerse todo el animal, deberá compartirlo con la familia vecina. Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes, y ese día al atardecer lo matará. Cuando uno lee el contexto de este pasaje, descubrirá que se tomaba un cabrito o un cordero, diría yo, sin defecto, sin mancha, para ser sacrificado, y la razón de utilizar esto era para que se ofreciera un sacrificio expiatorio para que Dios perdonara la maldad del pueblo. Entonces cada año se tenía que matar un corderito para que Dios entonces perdonara al pueblo, y quien ejecutaba este sacrificio era el sumo sacerdote, que era el representante de Dios, pero al mismo tiempo el representante del pueblo. Y si el sumo sacerdote no andaba bien con el Señor, el mismo sumo sacerdote también podía morir. El asunto con esto es que el pueblo de Jerusalén en los tiempos de Jesús no tenían ni la más mínima idea de que ahora estaban celebrando una nueva Pascua que se avecinaba, y que ahora ya no era un animalito, sino era el Cordero de Dios que estaba listo para ser sacrificado. Ya no era una vez al año, ahora era una vez y para siempre. Ahora ya no era un sumo sacerdote lleno de pecado, ahora el mismo sumo sacerdote se ofrecía a sí mismo para pagar la deuda y expiar el pecado del mundo, y ese fue Cristo Jesús cuando lo hizo en la cruz del Calvario. Así que ellos no tenían idea de lo que estaba o lo que iba a acontecer. Él vino a liberarlos del pecado, y Él se reveló como el único Salvador. Los judíos habían visto revelarse a Dios como un sanador, como un Dios de milagros, pero ahora lo tenían ahí delante de ellos y no entendieron esto. Y así hay mucha gente hoy en día. Dios se está mostrando, Dios los está llamando a vivir una vida para Él, Dios los está llamando al arrepentimiento, Dios quiere que rindan su corazón, que dejen el corazón de piedra, pero las personas siguen ignorando el llamado de Dios. Hay personas a las que Dios les ha llegado, Dios se ha manifestado del mismo modo como lo hizo en la ciudad de Jerusalén, pero las personas no quieren nada con Dios. Así que la Biblia dice que la gente había escuchado que Jesús venía a Jerusalén. Muchos habían visto la resurrección de Lázaro, un hombre que estuvo muerto por 4 días. La fama del Señor estaba en su apogeo. Estas personas en la fiesta tomaron palmas para salir a recibir al Rey de Gloria. El verso 13 dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Qué triste es que este pueblo clamó solo de labios, pero el corazón de ellos estaba lejos. Clamaron, lo reconocieron cuando creyeron que todo iba a estar bien, pero cuando todo estaba mal, hicieron todo lo contrario. Se burlaron de él, lo golpearon, lo escupieron, le incrustaron una corona de espina en su cabeza, lo maltrataron, se burlaron hasta más no poder. Muchos de estos que ahora gritaban Hosana, Hosana, y que clamaban, eran posiblemente los mismos que unos días después, cuando vieron que no podían obtener ningún beneficio, le estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Dios ahí, cualquier parecido es pura coincidencia si algo te ha pasado a ti, de que en los momentos de gloria tienes personas ahí al lado tuyo, pero en los momentos oscuros de tu vida, tus amigos
algunos familiares, hermanos, incluso llegan a abandonarte. La Biblia dice que usaron ramas de palmeras. Esto es símbolo de la justicia y el vigor espiritual de los hijos de Dios. El Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. También las palmeras eran símbolos de regocijo. Levíticos capítulo 23, verso 40 dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y por supuesto, estas ramas de palmera también son un simbolismo de victoria. Ellos estaban testificando que Cristo ya había vencido y no lo entendieron, porque sí, realmente sí venció en la cruz del Calvario. Ahí Él venció el poder de la muerte, el dominio de Satanás. Cristo venció en la cruz al derramar su sangre. Apocalipsis 7:9 dice y nos muestra un cuadro de los que están con ropas blancas delante del trono del Cordero. Y mire lo que dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto que ocurrió en la ciudad de Jerusalén y que no se hizo una realidad, ya es una realidad. Y un día usted y yo y todos los pueblos de todas las naciones, tribus y lenguas estaremos con esas palmas delante del Rey, diciéndole: bendito, digno de toda alabanza y de toda gloria. El texto dice, regresando a Juan 2:12, que había una gran multitud que salió a recibirle. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. La gente estaba ahí a la expectativa. Hoy en día las personas andan detrás de cosas para recibir beneficios. En tal lugar, en tal estadio está el predicador, que Dios lo usa en sanidad, y allá se van. O hay gente que sigue un evangelio distorsionado, pero no es el caso. Habían multitudes que habían venido a esta fiesta. Según el historiador Josefo, más o menos unas 2.700 personas estaban ahí en medio de esta multitud. Y eran personas del vulgo, personas del pueblo común, que habían venido de las provincias romanas más cercanas. Y la mayoría de ellos, curiosamente, parecía que no eran enemigos de Jesús como lo eran los religiosos. Se piensa que en este grupo muchos eran galileos que habían venido con toda la intención de hacer a Jesús rey, y esta gente salió a recibirle. Dicho de otra manera, salieron en busca de Jesús. Yo creo que nosotros deberíamos de imitar esta parte, salir siempre en busca de Jesús. A ellos no les importó mucho en ese momento que el imperio romano tomara cartas en el asunto. A ellos no les importó que hubiera una represión. Ellos salieron a encontrarse con Jesús. Me imagino que entendían que había una posibilidad de salir del yugo romano. Y déjame decirte algo, que solo saliendo en busca de Jesús es que puedes salir de opresiones más poderosas, opresiones en las que vives, cadenas en las que estás. Muchas personas viven atrapados. Solo cuando decides ir en busca de Jesús, tus cadenas pueden ser rotas. Él vino para dar libertad a los cautivos, dice su palabra. Él es el único que puede liberarte de la opresión en la que vives. La gente tuvo que viajar grandes distancias para esta Pascua. Ahí se iban a encontrar con Jesús. Es interesante que hay personas que dicen: yo no voy a la iglesia, pastor, porque me queda muy lejos. ¿Muy lejos? ¿Qué es lejos en esta ciudad? Entendería que tal vez en alguno de nuestros países. Es que trabajé tanto, pastor,
que el domingo decidí tomármelo libre. ¿Sigue en tu libertad? Con esto no estoy diciendo que no salga con su familia. Si usted tiene que salir con su familia un domingo, váyase con su familia y disfrute y deje a alguien encargado en la iglesia, que la familia es primero. Amén. Uy, parece que no les gusta salir. Amén. Esta gente tuvo que salir, viajar grandes distancias para encontrarse con Jesús. Ellos tuvieron que dejar el confort para ir en busca del Rey. Y hay personas que no quieren salir de las ataduras, de sus pecados, de sus traumas, de su ignorancia, de su falta de perdón. Algunos no salen del alcohol, de las drogas, del cigarro, de la pornografía, simple y llanamente porque no quieren encontrarse con Jesús, porque sus obras son malas. Pero esta gente salió y clamó, y ellos decían: Hosana, Hosana. Esta es una palabra aramea que significa salva ahora, ahora mismo. Otra traducción es: te imploro que nos salve, por favor. El pueblo tenía necesidad de salvación, pero no era realmente la salvación de la represión y de la opresión. Tenían necesidad de la salvación del alma. Tenían la necesidad de la salvación del espíritu. Hacia eso apuntaba Jesús. Ellos salieron gritando: Señor, sálvanos. Me recuerda la misma expresión cuando los discípulos están en la barca con Jesús y se da una gran tormenta, y la Biblia dice que las olas y los vientos cubrían la embarcación y los discípulos ahí con Jesús adentro, y ellos empezaron a clamar y decir: Señor, Señor, sálvanos, 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 que perecemos. La Biblia dice que Jesús se levantó. Cuando el hombre clama a Dios, dice el canto, suceden cosas maravillosas. Estos hombres clamaron, Jesús se levantó, los reprende por su falta de fe y calma los vientos y calma la tempestad. Sálvanos ahora mismo. ¿De qué necesita Dios salvarnos ahora mismo? ¿De qué? ¿De mi codicia? ¿De mi laxivia? ¿De mis deseos morbosos? ¿De la pornografía? ¿Del chisme? ¿De la fornicación? ¿De qué necesita Dios salvarme ahora mismo? ¿De mi falta de perdón hacia mi mamá o hacia mi papá o hacia alguien que me ha hecho algo? ¿O de qué necesita liberarme ahora mismo Dios? ¿Del maltrato de mi esposo? Oh, porque sí hay hombres que maltratan a las esposas. ¿O de la falta de respeto de mi esposa? ¿De qué necesita Dios salvarte ahora? ¿O realmente necesita también salvar tu alma? Porque pareces cristiano, hablas como cristiano, caminas como cristiano, cantas como cristiano, oras como cristiano, reprendes como cristiano, pero no eres cristiano. ¿De qué necesita Dios salvarte ahora mismo? Piensa en esto. Jesús no rechaza esta aclamación. Yo soy el rey, seguramente decía él. Pero los judíos esperaban un líder político, uno que fuera un militar, uno que brindara mayor beneficio económico. La historia nos dice que apoyamos a gente, caudillos militares, que después corrompen toda una nación.
Y los ejemplos los tenemos en Latinoamérica porque creemos que es el poder militar el que va a traer la paz y el restablecimiento de todo. No, señores, es Jesucristo la solución del mundo. No hay nadie más. La gente estaba ahí, siguiendo a Jesús como un líder político, como si él fuera un militar. Él es el Rey de Reyes y es Jehová de los ejércitos también. Había gente que lo seguía pensando en que él iba a traer mayores beneficios económicos. Nosotros ponemos en la presidencia a presidentes porque van a traer una buena economía y no nos importa poner a alguien que va en contra de los principios y los valores cristianos. Hay gente que sigue a Jesús y quizás algunos están sentados aquí. Gente que lo sigue por los motivos equivocados. Sigue, oh Señor, si me sanas te prometo que te sigo. Señor, si me das más dinero y si me das el trabajo que me das, yo te prometo que voy a estar ahí. Señor no necesita esas cosas. Señor, si reparas mi matrimonio, Señor, no, el Señor no necesita reparar tu matrimonio. Primero necesita repararte a ti primero para entonces reparar el matrimonio. Las personas no han entendido que Jesucristo vino para quitar el pecado del mundo. A eso fue lo que Él vino. Y vino montado en un pollino, en un burrito. Qué cosas, ¿no? Cuántos corceles, figurativamente, tiene ahí el Señor listo. Pero vino en un pollino, en un burrito. La gente lo aclamaba como un rey de conquista militar, pero Él venía como el príncipe de paz. Humilde, humilde. Verso 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. El burrito es símbolo de paz en la Biblia, en contraste a esos caballos que era símbolo de guerra, de conquista, etcétera. Jesús venía montado sobre un animal que simboliza la paz. Además de esto, Dios no se equivoca. Cuando uno lee la historia de Abraham, cuando va con Isaac, van con un burrito al parecer, y va la leña montada en el burrito que se va a ofrecer y encuentran el cordero que van a sacrificar. Y hay algunas tradiciones que dicen que Abraham montó al cordero que encontraron en ese burrito. Jesús iba montado en el burrito para ser sacrificado. Para ser sacrificado del mismo modo como Dios evitó que Abraham sacrificara a Isaac. Asimismo el Señor evitó que la humanidad fuera exterminada. Tuvo que traer al Cordero Santo y bendito, montarlo en este animalito para que la humanidad lo viera, al príncipe de paz, al rey humilde, al santo de Israel, montado ahí. Venía para ser sacrificado, montado ahí sobre este burrito. Ya el fuego estaba preparado, la leña estaba lista en aquella cruz. Él era el sacrificio vivo. El verso 15 dice, no temas, hija de Sión, no temas. He aquí tu rey viene. Esta expresión he aquí es la misma expresión que encontramos en el Apocalipsis. Y en varias ocasiones en el libro de Apocalipsis esta expresión he aquí es una referencia a Cristo. He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que es digno de alabanza, he aquí el que es digno de abrir los sellos y desatar estos sellos, estos rollos. He aquí el que está sentado a la diestra de Dios Padre. He aquí el que viene en las nubes. Esta expresión no está por estar. He aquí lo que Juan les está diciendo. Ahí está. Mírenlo, es Él, es el Rey, es el que se prometió. Ahí está. Ámenlo, adórenlo,
acéptenlo, recíbanlo, no lo rechacen. Ahí está. He aquí tu rey. Y le dice, no temas. Hay un vocablo ahí en el griego que es phobos. Y lo que esta expresión, no temas, significa, o este phobos es, no tengas miedo de reverenciarlo. No tengas miedo de respetarlo. No tengas miedo de rendirle homenaje. No tengas miedo de reverenciar su nombre. No tengas miedo de rendir homenaje a tu rey. Tu rey está ahí. Póstrate ante tu rey. Ahí está el rey. Lo triste y llamativo es que la nación desperdició la oportunidad de reverenciar su nombre. Hay muchos creyentes que se están perdiendo la oportunidad que tienen ahora mismo de reverenciar y adorar su nombre. Porque hace 2000 años Él vino montado en un pollino, en un burrito. Eso indica de que todavía hay tiempo. Todavía su sacrificio está vigente. Pero llegará el día en que todo ojo le verá. Ya no solo 2500 personas, sino que todo ojo le verá. Pero ya no vendrá montado en un pollino o en un burrito. Él vendrá, dice el libro de Apocalipsis, y permítame leer lo que dice, porque se acerca nuevamente el Rey de Gloria. El Rey de Gloria está ahora para entrar nuevamente a este mundo y tomar posición de lo que conquistó en la cruz. Miren lo que dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y mire otra vez la expresión, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El rey viene, el rey se acerca. Esta vez este rey no vendrá en humildad, vendrá en todo el esplendor de su gloria, y los ejércitos de los cielos lo acompañarán. Esta ya será una escena de victoria. Se acerca ahora para derrotar a sus enemigos y establecer su reino. Él viene, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. En su regreso viene para que ya no haya más sufrimiento. Ya no viene para volver a morir en una cruz como lo hizo hace 2000 años. Él viene para demostrar a todos aquellos que le han dado la espalda que Él es el Rey, el dueño del universo, el creador de todo lo que existe en el mundo visible e invisible, sean tronos, sean potestades, sean dominios. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Pero Él tenía que morir. Lucas 24:26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Los teólogos judíos no entendían el concepto de los sufrimientos del Mesías y este reino glorioso que los profetas anunciaron en su momento. Él vino, pero Él regresa. Quiero hacer un paréntesis, porque no quiero dejar pasar por alto esto. Yo recuerdo que desde niño, y aun cuando yo vine a la fe a Jesús, siempre escuchaba del final de los últimos tiempos, y siempre escuchaba hablar
de la marca de la bestia, y quien no está familiarizado con esto, a uno le da miedo cuando dicen la marca de la bestia, el 666, y a uno le da miedo. Amada iglesia y amigos que nos visitan, no lo digo yo ni lo dice la Biblia, aunque ya la Biblia lo dijo. Nos estamos acercando a ese viaje sin retorno. Si usted explora las noticias y empiecen a seguir las noticias sin crear una escatofobia. Escatofobia es empezar a tener miedo por las cosas finales. No, ya la Biblia ha escrito todo. Pero nos estamos acercando a un viaje sin retorno en donde posiblemente, escuche bien lo que voy a decir, los dispositivos que hoy tenemos, como los teléfonos y los Apple Watch y toda esta tecnología, será cosa del pasado. Se está fraguando en las grandes corporaciones con el tema de la inteligencia artificial y todo esto, crear un chip que vaya injertado en la cabeza. Esto lo único que anuncia es que el retorno de mi Señor y Dios está más cerca que nunca. Pero antes que esto acontezca, debe de manifestarse el hombre de maldad, el hijo de perdición. Y si usted examina las noticias, los medios de comunicación seculares están hablando de que esto ya se está fraguando, y estos grandes dueños de estas corporaciones, incluso de esto de las redes sociales, y todos estos hombres están trabajando aceleradamente para que llegue a darse esto que tanto la Biblia nos ha advertido, y para allá vamos. Así que ahora es el momento. No hay más oportunidades. Este es el tiempo de buscar al Señor, porque la cosa no va a mejorar. Vienen tiempos muy difíciles, pero necesitamos estar agarrados del Señor. Solamente cuando Él aparezca es que la historia completa cambiará, pero se acercan tiempos muy difíciles. Escuche, iglesia, lo que le estoy diciendo. Tómelo como de parte del Señor. En el nombre de Jesús les estoy advirtiendo, nos estamos acercando a un viaje sin retorno, en donde ya el espíritu del anticristo está en acción para aparecer en cualquier momento. Así que alerta, alerta, iglesia. Quiero ir terminando con esto. Las personas estaban ahí, algunos quizás esperando que Jesús hiciera algún otro milagro, pero estaban ahí los religiosos, aquellos que llevaron al Señor a la cruz. La Biblia dice que ellos vieron que había un sector de estos que estaban ahí, que realmente estaban ahí porque deseaban seguir a Jesús, porque deseaban reverenciar a Jesús, y a ellos no le quedó más de otra que reconocer, de acuerdo a Juan 12:19, que ellos dijeron: mirad, el mundo se va tras él. Ojalá esta frase hoy haga eco, que tú y yo vayamos detrás de él. La entrada de Jesús a Jerusalén indica que definitivamente Él es quien entregó su vida. No es que lo mataron porque se dejó matar, no. Él puso su vida. Él puso su vida. Él murió voluntariamente. Él conocía el corazón de todos los que estaban en Jerusalén. Sabía que habían personas que querían ejecutar un complot contra él. Es irónico, pero el Dios Todopoderoso, aún a esos, también los estaba bendiciendo con su muerte.
y él forzó a los miembros del Sanedrín a cambiar el horario respecto a su ejecución, de tal forma que todo tenía que armonizar con el horario del Padre y con el plan del Padre, porque a Jesús lo intentaron de matar varias veces, pero su hora estaba señalado, en los cielos estaba señalado el día en que Él diría: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Por cierto, este viernes estaremos a partir de las 6 de la tarde, estaremos aquí para escuchar las últimas palabras de Jesús en la cruz. Póngase de pie porque quiero concluir aquí con esto. Jesús se presentó en esta ocasión como el Mesías. En ningún momento negó la aclamación que le hicieron y en ningún momento la sigue negando. Él es el príncipe de paz. Y este príncipe de paz ahora no quiere entrar a ningún otro lado que no sea tu corazón. He aquí y yo estoy a la puerta, dijo Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Hay alguno de ustedes que en esta hora, y voy a pedir que incline tu rostro y cierre los ojos, quiere abrir el corazón a Jesús y decirle: Señor, sálvame, sálvame que perezco, pero sálvame ahora, restáurame ahora, límpiame ahora, líbrame de toda maldad ahora, líbrame de la muerte, líbrame de todo peligro y líbrame de mis pecados. Hay alguien en esta mañana que sabe que necesita abrir su corazón a Jesús. Quiero orar por ti ahí donde estás. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Ahora quiero hacer esta pregunta mientras todos oramos. ¿Quién más sabe que necesita que Jesús controle su corazón? Porque están pasando cosas en su vida que necesita solamente que Él controle. Yo quiero que oremos. Y siempre hago esta invitación porque no es algo ritualista el venir aquí. El venir acá hay un simbolismo en donde el corazón se deposita para adorar. Por favor, vengan todos acá ahora.